Hola, oyentes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto y el honor de recibir a alguien que ha sido primer ministro de Francia, nada más y nada menos, y candidato a la alcaldía de Barcelona en España. Estamos hablando de Manuel Valls. Bienvenido a Radio Sefarad, señor Valls. Muchas gracias. Bueno, usted ha estado en días pasados en un congreso, en una reunión de la EJA, la European Jewish Association, una organización europea de carácter judío que aglutina a muchas comunidades judías de Europa. Y como complemento de eso, pues también dado que esto se celebró en Cracovia, pues hicieron una visita al campo de exterminio de Auschwitz. Eh, Evidentemente, este es un tema, el tema de Auschwitz, el tema del Holocausto. Estamos en unos días que se conmemora este hecho terrible. Pero también estamos en unos días en que estamos viviendo un hecho terrible, incluso en Israel. Se dice que lo que pasó el 7 de octubre es la peor masacre de judíos desde el Holocausto. Y usted también ha estado de visita en Israel a los pocos días de iniciarse este conflicto y nos interesa saber todas sus impresiones y también algo que es muy importante, que es cuál es su visión sobre el papel que está jugando en este conflicto también su país, Francia, y también el resto de Europa y del mundo occidental. O sea, quisiera una opinión bastante general que usted ha volcado en algunas columnas de opinión. Bueno, es verdad que fui a Israel unos días después de la masacre, ¿no? De este pogromo a intención genocidaria eh, a principios de octubre. Me esperaba a ver cosas difíciles, a escuchar cosas terribles, pero fue más de lo que pensaba. eh, el traumatismo de los israelíes, por supuesto, de las víctimas, de las familias, es muy grande, pero como ustedes lo saben, el traumatismo en Israel lo es porque, de una cierta forma, es la invulnerabilidad, ¿no?, de Israel, del Estado de Israel, por la primera vez desde el 48 que ha sido golpeada. Una masacre, lo acaba de decir, que ha visto matar 1.200 personas, lo que no había ocurrido, y la imposibilidad ahora de vivir al lado con una organización terrorista que quiere echar a los judíos de la tierra de Israel. Pero también el sentimiento en todo el mundo judío, ¿no?, que con el auge, el tsunami antisemita que empezó el 7 de octubre, no esperó unos días, empezó el 7 de octubre en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ha levantado una gran preocupación dentro del mundo judío. Y creo que eso hace de esta fecha, del 7 de octubre, una fecha muy importante, muy triste en la historia. Y es lo que comentamos esos días en Cracovia, cómo nosotros, todos, líderes europeos, judíos o no judíos, podemos luchar de la forma más eficaz posible contra lo que es no solo una cosa en contra de los judíos, pero en contra de los valores universales, nuestra civilización occidental, y atacar a Israel y a los judíos en nuestros países respectivos es atacar a la humanidad. Pero hay mucho que hacer en todos los ámbitos, de eso vamos a hablar, y por eso yo estoy muy movilizado. Es el combate de mi vida, lo digo muchas veces, en Francia, en España,
y por donde voy cuando me invitan. Ujú. Bueno, usted mencionaba que estas declaraciones antisemitas y las, digamos, las manifestaciones en contra de Israel tuvieron lugar, no como, parece como que la gente ya se olvidó en solo 3 meses, pero que no empezaron cuando Israel invadió para eliminar a Hamás de la Franja de Gaza, que sucedió, según recuerdo, como una semana después, hasta que se organizaron las fuerzas, sino que esto fue inmediato, ¿no? Y hablando de España, por ejemplo, tuvimos a ministras, o sea, no es eh, simplemente no sé, un político o un político más, sino gente en el ejercicio del gobierno en España hablando de genocidio, exactamente el día que estaban matando a los judíos, que estaban violando a las mujeres, siendo este un partido que enarbola la bandera del feminismo. Eh, Realmente esto nos ha golpeado a todos, no solamente en lo personal, como usted dice, a los judíos por el hecho de que son familiares nuestros o conocidos o lo que sea, sino en el propio mm, sentido de que uno dice, bueno, han pasado 80 años desde los nazis, parecía que el mundo estaba encarrilado hacia un progreso, que en Europa se había logrado una pacificación que ha durado al menos 70, 80 años, y de pronto nos encontramos con una barbarie, pero que no se da, no solamente que no está lejos de Europa, sino que dentro de Europa está también esa barbarie, ¿no? Sí, y por eso es lo que yo trato de hacer de la forma más humilde posible, pero con mi experiencia. Tenemos que entender lo que es lo que llamamos el antisemitismo, que es una palabra que a veces no es demasiado clara para entender lo que estamos viviendo. Es decir, el antisemitismo es el odio a los judíos y a Israel. Por supuesto, en nuestras sociedades hay siempre, digamos, un antisemitismo tradicional que viene del cristianismo, que viene de la extrema derecha identitaria. Existe en Estados Unidos, existe en Europa y lo tenemos que valorizar como siempre un peligro. Pero el cambio mayor desde hace más de 20 años es que en Europa el antisemitismo viene sobre todo de las comunidades musulmanas, trabajadas por el islamismo, por las televisiones y los medios de comunicación de los países del Golfo, por las redes sociales, y se repercute a través de las comunidades que vienen de la inmigración del Magreb o de África, hoy de los refugiados que llegaron en Europa hace unos años. Y las encuestas, sobre todo en la juventud, demuestran que si no es una mayoría de los musulmanes que viven en Europa, por suerte, pero es una minoría muy activa. Y eso es muy preocupante, porque además el islam político, el islamismo, ha hecho de esas comunidades musulmanas, europeas, su objetivo. Y podemos ver que el auge del antisemitismo va acompañada del auge del islamismo y de los atentados en Europa. Y Francia y España han estado muy golpeadas y están bajo una amenaza. Pero también este movimiento se ha reforzado a través de una parte de la izquierda. Yo vengo de la izquierda republicana francesa, pero desde hace más de 20 años voy diciendo que una parte de la izquierda, por razones electorales, ideológicas, pensando que el mundo se dividía entre los opresores y las víctimas, tenían que ayudar a lo que ellos llamaban todas las víctimas, las minorías, y dentro de las cuales están los palestinos, incrementando el odio a Israel a través no del antisemitismo. Ellos no somos antisemitas, somos antisionistas, pero el antisionismo es negar la existencia
de Israel. Y por eso pensamos, y yo pienso, que el antisionismo es antisemitismo, es una forma moderna, bien educada, muy democrática de ser antisemita. Y lo vemos con sectores de Podemos en España, con Jeremy Corbyn en Inglaterra, que fue expulsado del Labour, con Mélenchon, por supuesto, en Francia, y ya no se esconden. Claro, cuando son miembros de un gobierno, como en España, es muy grave, pero han volcado el antisemitismo. En Francia, claramente, piensan que el antisionismo, el antisemitismo, les dará una fuerza electoral respecto al electorado musulmán. Y este movimiento ahora se extiende a través de las universidades, y lo vemos en América del Norte, a través de la cultura woke. Y usted tiene mucha razón de decir que lo que ha pasado con el movimiento feminista es muy interesante y muy preocupante. Lo que pasó en Israel en esta fiesta, en esta Red Party, como en los kibbutz, las violaciones de mujeres para significar el odio de los islamistas a las mujeres judías, las violaciones, cosas que no se pueden decir, la violencia, suplicar a los cuerpos, ¿no? Violar a mujeres matadas o violarles delante de sus maridos o de sus hijos. Ha sido una cosa espantosa, ha sido un feminicidio. Pues aquí, organizaciones internacionales, movimientos feministas no han dicho nada. Y hay una voluntad, y acabo con eso, lo vemos con esa iniciativa muy grave del gobierno sudafricano de acusar a Israel de genocidio, que hay un movimiento desde la conferencia de Durban en Sudáfrica en el 2001 de nazificar a Israel. Si Israel es un Estado que coloniza, pone en marcha un apartheid, se lleva a un genocidio de los palestinos, es decir, que Israel no tiene el derecho de existir. Son como los nazis, los judíos, y los tenemos que eliminar, pongo comillas, por supuesto. Y esta tesis ha ido progresando y se extiende además a través de las redes sociales, que llevan un papel muy importante. Hablamos con Musk en Cracovia. Yo intervine sobre el tema de TikTok, que está construyendo el relato de lo que pasa en Israel, en Gaza, en el Medio Oriente, en parte por la juventud que solo mira a estas redes sociales y que incrementa el odio a Israel. Es decir, que estamos, yo creo, delante de un frente de antisemitismo, de odio a Israel, de antisionismo, como nunca lo habíamos conocido en el mundo, porque, claro, se ha extendido en todo el mundo, que ahora es un pueblo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Por eso es una lucha muy importante. Lo que pasa en Israel es cosa de todos nosotros y no podemos parar en esta lucha, y tenemos que ser valientes y tenemos que alzar la voz y luchar en la educación, en la cultura, frente a los medios, a las redes sociales y a esos políticos que son herederos de lo peor, de lo que pasó en el siglo XX. Eh, Respecto a la posición de Francia en estos días, desde el conflicto, yo he visto como un poco de dudas, ¿no? En el gobierno de Macron, porque en los primeros días, evidentemente, se posicionó junto a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, en condenar absolutamente todo el tema. Incluso, si mal no recuerdo, llegó a prohibir las manifestaciones en contra de Israel, pero eso parece como que se le ha ido de las manos y ha empezado a estar un poco con propuestas que nadie apoya, estar en un terreno intermedio, ¿no? Que a mí me recuerda también ciertas posiciones españolas, no de los grupos de ultraizquierda, pero sí de la izquierda más central, que también, pues al principio se escandalizaron de lo que había pasado, pero que muy pronto, como el señor Burrell, que empezaron a acusar a Israel, ya
esta semana dijo de que sí, bueno, pero es que Israel al principio potenció a Hamas para ir en contra de la autoridad palestina o el secretario general de Naciones Unidas, que parece que están allí representando a un partido o una opción política y no al frente de una organización internacional que tendría que velar por la seguridad de todos los habitantes, no de una ideología, ¿no? Bueno, a ver, hay muchas cosas. Primero creo que podemos decir que Naciones Unidas en este tema ha perdido su reputación y su autoridad moral de forma definitiva. Hablo de Naciones Unidas, de la Organización de Refugiados, de la UNRWA, que se ocupa de los refugiados palestinos, como usted sabe, desde hace más de 70 años, de la UNICEF, de organizaciones feministas, ha perdido todo estatus moral. La Unión Europea, que ha estado muy unida frente a la guerra de Ucrania, está dividida en este conflicto. Es verdad que, digamos, podemos decir que hay un frente interior y hay un frente exterior. En el tema del frente exterior hay mucha pereza, poca inteligencia, mucho miedo. Es verdad que podemos criticar a los gobiernos israelíes y la verdad es que los que critican más a los gobiernos israelíes son los israelíes. Israel es la única democracia de Medio Oriente. La gente manifiesta y hasta ahora critican al gobierno de Netanyahu o piden elecciones. Es una democracia muy fuerte y muy viva. Antes de las masacres, cada sábado había miles y miles de israelíes que manifestaban en contra de la reforma institucional del gobierno. Y además, la gente de los kibbutz o de esta fiesta, con esos jóvenes, era gente de izquierdas, no votaban en Netanyahu, creían en el proceso de paz, acogían a palestinos trabajando en los kibbutz. Es decir, que han sido las víctimas del Hamas y del terrorismo islámico. Pero hay pereza porque las cancillerías van repitiendo lo mismo, ¿no? Israel tiene el derecho a defenderse, pero no así. ¿Pero cómo? Si nosotros estuvimos atacados por un país vecino que se libra de esta masacre, ¿cómo lo haríamos? Y aquí no hay respuesta. Segundo, tiene que haber una solución política, por supuesto, de dos estados. Pues no es un tema nuevo, pero ¿cómo Israel lo hace? Aceptando que el atentado del Hamas tenga un resultado político cuando esa organización nunca ha apoyado el proceso de paz y la idea de los estados. ¿Por qué no quiere a un estado palestino viviendo al lado de un estado israelí? No lo quieren, además de ser una organización terrorista que va en contra de nuestros valores, que odia a los judíos, a los cristianos, a las mujeres, a los homosexuales palestinos que tienen que refugiarse en Israel y sobre todo en Tel Aviv. Es decir, que hay una cosa casi absurda. Nosotros sabemos que para que haya una solución política se tiene que acabar con la organización política que es el Hamas, pero también que la autoridad palestina tiene que absolutamente cambiar. Y nosotros, a nivel internacional o europeo, tenemos que también reflexionar sobre el hecho que el dinero para ayudar a los palestinos ha servido para construir 400 kilómetros de túneles, para comprar armas para el Hamas, para asfixiar a su propia población, que este dinero ha servido para indoctrinar en las escuelas a los palestinos. Es verdad que los gobiernos israelíes han jugado con el Hamas, pero decir que es Israel que ha inventado el Hamas es absurdo. Hamas fue inventada por los hermanos musulmanes viniendo de Egipto ya hace muchos años. El Sheikh Yassin era un personaje considerable y claro, Israel ya no pinta nada en Gaza desde el 2005. Y aquí ha habido un incremento del Hamas, del islamismo, que además mató a centenares de responsables del Fatah, de la OLP, para llevar al poder. Y en este caso, Francia no tiene una posición muy valiente. Repite lo mismo cuando hubiera podido tener un papel más importante para entender que el mundo y en esta región
está cambiando mucho. Y después al frente interno, y en Francia, usted lo sabe, donde hay la primera comunidad judía de Europa, 500.000 personas, es donde también hay la primera comunidad musulmana de Europa, 6, 7 millones de personas. Pero tenemos que ser valientes. Hubo una gran manifestación contra el antisemitismo y el presidente Macron no quiso venir y con unas palabras que fueron muy criticadas, ¿no? Diciendo yo no quiero dividir. No se divide un país cuando usted va a una manifestación en contra del antisemitismo. Yo creo que aquí en este momento la gente no se da cuenta que el tema no es una guerra entre Israel y los palestinos, es una guerra entre Israel, un Estado democrático, y una organización terrorista, apoyada además detrás por Irán, que está destabilizando a la región desde hace mucho tiempo, en Siria, en Irak, en Líbano, y ahora lo vemos en el Yemen. Creo que aquí tenemos que cambiar de enfoque y entender que estamos en un mundo muy peligroso y que el enlace entre Israel y Europa es vital. Bueno, no sé si para cerrar podría decirnos alguna palabra de cómo ve, qué salida ve, porque evidentemente esto no va a seguir en esta dinámica mucho tiempo. En algún momento Israel tendrá que ceder a las presiones y abandonar su campaña militar en el sur. Jamás puede ser recibir un duro golpe militar, pero se ha potenciado en Cisjordania. Ahora goza de más apoyos que nunca. ¿Cuál es la salida? Porque claro, como usted mencionaba, y también se enarbola en el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, dice, no, la salida es ahora hacer una conferencia para la solución de dos estados. Pero que yo recuerde, la solución de dos estados está en la mesa desde el año 47 y siempre han sido los mismos, los palestinos o los árabes, los que la han rechazado. En esta situación que ahora jamás se crece, porque aunque mueran muchos, su ideario persiste, ¿qué salida le ve usted a este tema? Ya sé que es una Bueno, pregunta muy difícil. no, y usted resume muy bien la dificultad, sobre todo de que podemos conocer una guerra al norte con Hezbollah y detrás Irán. Irán. Eso es la gran preocupación. Bueno, yo entiendo que los objetivos de Tzal es derrotar al máximo el aparato, digamos, militar de Hamas. Pero eso va para largo, con un coste importante también de soldados israelíes y por su economía. Con una sociedad israelí que yo volví en diciembre y vuelvo dentro de poco a Israel, que está muy movilizada y muy unida frente al objetivo, pero si Estados Unidos y Europa y los estados árabes que están dentro de los acuerdos de paz con Israel o dentro de los acuerdos de Abraham, no saben convencer, no pueden convencer a los palestinos y a su autoridad política de cambiar de rumbo, será muy difícil, porque Israel y los israelíes no podrán vivir con organizaciones terroristas al norte, al sur, al este o al oeste. Yo espero una solución política, pero esa solución política pasa por derrotar al Hamas, por un cambio de rumbo de la autoridad palestina, bueno, y también podrá haber cambios políticos en Israel, esos son los israelíes que tienen que decidirlo. Y en nuestros países, pues lo que puedo decir es fuerza, ¿no?, a las comunidades judías y a todos los que aman a Israel y a todos los que piensan que Israel y Europa y Occidente tenemos los mismos intereses. Sé que hoy ser judío no es fácil en Europa, y sobre todo en España, donde no hay memoria de lo que ha sido el Holocausto y donde hay pequeñas comunidades y hay una extrema izquierda muy militante, y lo vemos en Barcelona, ¿no? Pues es decirle mi apoyo, mi cariño, no dejar pasar nada, no tener miedo, ya sé que es fácil de decir, y continuar la lucha, y yo estaré con vosotros porque me parece que es un combate de civilización, ¿no? Y volver a Auschwitz-Birkenau, 79 años después de lo que pasó,
Y estar obligado durante todo un día de hablar de antisemitismo, de que hay judíos que tienen miedo, que se quitan kipa, la mesusa, que ya no envían sus jóvenes, sus hijos a las escuelas por miedo, eso es terrible, ¿no? Es volver atrás y eso es inaceptable. Pues le agradecemos muchísimo, señor Valls, que nos haya atendido y gracias no solamente por atendernos, sino también por las palabras que usted está proclamando y desde su posición de personaje público, pues hace llegar a muchas audiencias. Hasta esperemos que no tengamos que hacer otro balance peor de aquí a un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.